El procedimiento administrativo se compone en su fase inicial por la determinación de cada uno de los principios que cumplen dos funciones específicas. La primera función de los principios es que son criterios orientadores e interpretativos de toda la dogmática del sistema administrativo, pero no solamente cumplen una función conceptual, sino que también, frente a conflictos judiciales que se presenten en la misma norma, los principios pueden ayudar a resolver esas controversias judiciales, por lo cual cumplen una función interpretativa, pero también resolutiva. El Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo menciona y determina unos nuevos principios que ya estaban contenidos en la Constitución Política de Colombia. No obstante, realiza una determinación de los mismos para que a través de la norma tengan un mejor soporte jurídico a la hora de utilizarlos como forma argumentativa en cualquier trámite judicial. Tenemos, por ejemplo, los principios de la buena fe. El principio de la buena fe implica que las relaciones tanto de los particulares como de la administración deben tener una presunción legal de buena fe, que cada una de las personas actúan con probidad. La mala fe debe comprobarse a través de un proceso judicial y eso trae un montón de consecuencias jurídicas a cuestión indemnizativa y también de responsabilidad, ya sea de los particulares del Estado. En sujeción con el principio de la buena fe tenemos el principio de la moralidad, y es que el principio de la moralidad siempre debe tener como función central y esencial es que los particulares y la administración, todas las actuaciones que ellos realicen es para poder mejorar el bien común de todas las personas y que no se desvíe el poder que efectivamente tiene la administración para mejorar el bien común a los intereses particulares por la contratación estatal en algunos casos o intereses particulares de algunos funcionarios públicos que malinterpretan normas dolosamente y no de forma culposa, sino que lo hacen para poder beneficiarse a ellos mismos a través de contratos y de todo lo que en Colombia hemos podido ver que se utiliza este tipo de mecanismos como formas de corromper a la administración pública, al dinero público y todas estas cuestiones legales que suceden de ello. Tenemos el principio de la responsabilidad subjetiva. Me encanta este principio porque lo recopila del derecho penal. El principio de responsabilidad subjetiva es que la responsabilidad objetiva no bastará para la imputación jurídica del resultado, de acuerdo con lo que menciona el artículo 12, si no estoy mal, del Código Penal, y es que la responsabilidad subjetiva debe estar necesariamente ligado con la idea de la culpabilidad, es decir, que el ordenamiento jurídico le exigía a ese sujeto una conducta diferente, que él era completamente consciente y tenía dominio del hecho a través de los elementos subjetivos como el dolo y la culpa grave que cometa el funcionario público. Pero no bastará con la mera causalidad, o sea, algo sucedió y entonces el funcionario público era responsable de que esto no sucediera, entonces ya inmediatamente es responsable. No, se debe comprobar que él actuó de forma dolosa, que tenía dominio del hecho, conciencia y que el ordenamiento jurídico le exigía otro tipo de conductas. Porque si no se comprueba eso, la mera causalidad por sí sola no bastará para la imputación jurídica del resultado, sino que se deberá analizar los elementos subjetivos que se componen en la culpabilidad para que haya una satisfacción frente a la responsabilidad subjetiva de cada funcionario. Distinto es esta responsabilidad objetiva al Estado, porque el Estado, por supuesto, en caso de que se compruebe una antijuridicidad formal o material, o sea, una lesión y un daño producido, inmediatamente el Estado es responsable y ya ellos tendrán pues unos presupuestos axiológicos para poder defenderse, alegando que fue hecho exclusivo de la víctima, que fue una cuestión forzosa, que se le salió de las manos al Estado, que no podía controlar, que era insoportable, irresistible, etc. Pero la mera causalidad por sí sola sí afecta al Estado. El principio del debido proceso en el derecho administrativo es que todos los actos administrativos deben tener una sujeción completa con las normas del ordenamiento jurídico frente a sus trámites, frente a sus recursos. Si se debe hacer una práctica de pruebas, pues
se debe hacer, si se debe cumplir unos tiempos establecidos, se debe cumplir. Es decir, que todas las cuestiones que realiza la administración no las puede realizar de forma arbitraria, sino que la debe hacer en sujeción con el debido proceso, que es un principio que se establece en el artículo 29 constitucional y que le permite no solamente al administrado, sino también a la administración realizar un proceso de forma armónica con las leyes del Estado y así tener un Estado de Derecho del cual eliminamos todas esas ideas absolutistas en que la administración no tenía control alguno y podía realizar las actuaciones o podía incluso suprimirlas, como quisieran, de forma unilateral y sin ningún tipo de un respeto irrestricto del debido proceso. Tenemos también el principio de la igualdad, y es que todos los actos administrativos tienen que ser igualitarios para todas las personas, ya no aquí hablando desde el postulado abstracto constitucional de que todos los seres humanos somos libres, sino que si la administración realiza un acto administrativo para X o Y persona, pues Z no puede tener un trato discriminatorio, y un trato discriminatorio positivo o negativo, digamos, que genere condiciones beneficiosas para él o que genere condiciones negativas frente a X y Y. Todos los actos administrativos deben tener esa particularidad, y es que en el momento de que se expidan, pues sean igualitarios para todos y no generen ninguna discriminación. Solamente puede generar la discriminación positiva cuando hay personas que se encuentran en vulnerabilidad manifiesta y que efectivamente pues deben tener unas condiciones excepcionales, unas condiciones particulares, porque no se encuentran en las mismas circunstancias de hecho y de derecho que las otras, a los cuales sí se les aplica ese acto administrativo igualitario. Tenemos el principio de transparencia, muy unido con el principio de publicidad, y es el que nada debe, nada teme. La administración debe realizar concretamente los siguientes actos. Si la administración realiza un acto administrativo y ella ve que este acto administrativo es de contenido general y no es necesariamente contenido particular, sino que afecta a todos los gobernados, todos los administrados, pues ella debe tener una transparencia de realizar una publicidad de ese mismo acto, mencionándole a cada uno de los intervinientes, a todas las personas, de que esto ha sido transparente, de que no existen de pronto ocultamientos premeditados por parte de la administración para realizar un fraude o realizar una cuestión que afecte completamente a los intereses de la administración. Por eso la transparencia va muy en unión con ese principio de publicidad, y es publicar todos esos actos administrativos, no realizar las reservas legales de forma indiscriminada, salvo los casos que sí contempla la ley, porque efectivamente pues la administración tiene un poder más grande sobre el gobernado, del cual el gobernado solamente puede acudir a estos tipos de mecanismos que le ayude a la administración para darle publicidad de los actos, para asimismo él a través de la jurisdicción también atacarlos o también tener pues como una debida intervención en lo mismo. Y eso me sirve para continuar con el principio de participación, y es que los gobernados no solamente estamos esperando a que nos gobiernen, sino que también podemos participar en la toma de decisiones de la administración. Entonces, cuando usted realiza la transparencia, la publicidad de ese acto administrativo, pues le permite a las otras personas que opinen, que participen, que quieran cambiar. Pero ya no solamente en el trámite posterior, cuando el acto administrativo pues ya se puede ejecutoriar, sino también en los trámites previos. Permitir a las personas que puedan opinar, puedan ayudar a través de diferentes consejos, diferentes manifestaciones, antes de que produzca efectos un acto administrativo, para que asimismo pues todas las personas podamos estar colaborando mutuamente. Principio de colaboración. El principio de colaboración es cuando varias autoridades tienen competencias similares, pero procedimientos al parecer distintos, que pues generan que algunas veces no se materialicen los principios de eficacia y economía procesal, que son principios constitucionales, porque como cada autoridad tiene procedimientos distintos, puede ser que muchas veces una persona acuda a una autoridad y le hayan dado un trato benéfico, y otra persona que haya acudido a a otra autoridad con similares competencias para un mismo fin y le hayan dado un trato distinto que fue negativo para la persona. Entonces la Corte Constitucional ha mencionado que cuando se presenten estos supuestos, ambas autoridades deben tener principios
que presten una colaboración mutua para conseguir fines comunes. Entonces, si hacen un trámite distinto, pues busquen la manera de concretizarlo, de armonizarlo, para que después no se alegue que hay una vulneración al principio de la igualdad. Los derechos y deberes de la administración y de los administrados. Con respecto a la administración, pues tienen los deberes de permitir que ante cualquier canal, ya sea físico o tecnológico, puedan los ciudadanos realizar las respectivas peticiones y las respectivas quejas frente a cualquier acto administrativo que haya sido perjudicial, que haya generado algún tipo de cuestión perjudicial en su contra, ¿sí? Entonces, la administración no se puede negar a recibir estos trámites. La administración también tiene que tener una vinculación hacia el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Más adelante veremos cómo esto sí se concretiza frente al precedente judicial. Y la administración también debe tener pues unas circunstancias que debe tener pues en cuenta frente a la solicitud y frente a las peticiones, y es que aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, por ejemplo sordomudos, personas que no saben escribir, leer, hablar, personas con dificultad visual incluso, no tiene que ser un impedimento absoluto sino una barrera, pues la administración debe permitir que estos canales se faciliten para que estas personas, por supuesto, atendiendo a sus condiciones, también puedan presentar las mismas cuestiones, los mismos derechos, los mismos procedimientos que los hacen los otros con respecto a los actos administrativos, porque ellos también son ciudadanos y más que ciudadanos son administrados por el respectivo departamento o por el respectivo distrito y tienen absoluto derecho de presentar las mismas actuaciones que estas personas. Los impedimentos y las recusaciones. Cuando hablamos de los impedimentos y las recusaciones de los funcionarios públicos que vayan a llevar un trámite en concreto frente a las autoridades, estamos hablando que se encuentran regulados en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, pero si nos vamos más a las cuestiones jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, o sea, los jueces, los magistrados, pues ya tenemos que irnos hasta el artículo 130. En este caso nada más hablaremos de los funcionarios. Esos impedimentos y recusaciones son taxativos, es decir, que no puedo yo utilizar por analogía o por una conexión de leyes que pueda resultar algo que pueda perjudicar la imparcialidad del debido proceso y por lo tanto considera entonces una parte que esto debe generar un impedimento, una recusación. No, simplemente son los impedimentos que allí en la norma se establecen de forma concreta y de los cuales yo tengo legitimidad para poder invocar, so pena de que no vaya a prosperar por alegar conexidad o por alegar analogía. Estos impedimentos y estas recusaciones se realizan de la siguiente manera. Cuando el funcionario se da cuenta que existe un impedimento, pues al momento de darse cuenta tendrá 3 días para realizar la debida motivación, enviándoselo al superior, en caso de que no tenga superior a la persona que tenga mayor autoridad administrativa, en caso de tampoco cumplirse ese supuesto, al Procurador General de la Nación o al Procurador Regional, y se le menciona de por qué a través de una motivación tiene ciertas circunstancias que verdaderamente a través de la norma sí le permiten ampararse en una situación de impedimento. Distinto es a la recusación, porque cambian los días. En el momento que se presenta la recusación, que es una solicitud de parte, pues tendrá los 5 días siguientes el funcionario para realizar la aceptación o la negación, también podría establecerse, por supuesto, y pues se lo envía al superior debidamente motivado. Los mismos supuestos, a falta de superior, el que tenga mayor jerarquía funcional, pero pues que tengan la misma unidad de propósito, ¿cierto? Y al Procurador Regional, al Procurador General de la Nación, y ya él pues decidirá si efectivamente prospera o no prospera lo que haya dicho el funcionario frente a su adhesión o compartimiento de la recusación o también a la negación respectivamente fundamentada, que él dice no, yo sí soy competente y no tengo ninguna causal que permita generar una afectación a la imparcialidad del debido proceso.
Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento administrativo si ya hemos mencionado que todos los ciudadanos tienen oportunidad de presentar sus quejas? Pues se inicia a través de los derechos de petición. Estos derechos de petición se establecen de la siguiente forma: de interés particular o interés general. No se establece en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que existan algún tipo de diferencia sustancial entre el interés particular e interés general. Y ese interés particular e interés general se guían por las reglas de lo verbal o lo escrito. Y si es un derecho de petición verbal o escrito, tendrá los mismos términos para responderse, no tiene absolutamente ninguna regla que los diferencie, ¿sí? Eso es muy importante dejarlo en claro. Y ese derecho de petición, pues son peticiones respetuosas que realiza una persona para solicitar un documento, para realizar una consulta o cualquier cuestión general que le quiera realizar a la administración, ya sea porque necesita tener una información, simplemente porque es un ciudadano que quiere ejercer sus derechos, o porque presentó un derecho de petición y le realizaron que existen unas ciertas irregularidades, faltan otros documentos y le debe realizar un derecho de petición a otra autoridad para que le dé esos documentos y así subsanen los requisitos que le están solicitando la administración, que por lo general es de un mes. Ahorita vamos a ver eso, pero esos derechos de petición sirven funcionalmente para eso. Los derechos de petición deben tener las siguientes reglas: lo mismo que un derecho de petición particular, y es que la persona mencione a qué autoridad va dirigida. Debe tener eso mucho en cuenta, porque o si no, puede ser que envíen eso a otra autoridad porque él se considera que es incompetente y puede presentarse un conflicto de competencias. Ya lo veremos después. Entonces hay que tenerse en cuenta eso. Después, el nombre completo y la cédula de ciudadanía o número de identificación de quien está realizando la petición. Las razones de hecho y de derecho. El objeto jurídico de la petición, que debe estar claro, no puede ser ambiguo. Y por último, pues la firma, en caso de que así se solicite, de quien está realizando la petición. ¿Cómo es el debido proceso frente a los trámites de respuesta de hecho de derecho de petición? Habían bastantes leyes que establecían que los derechos de petición de los particulares y de las autoridades públicas como sujetos pasivos eran del mismo tiempo, ¿sí? Porque pues recordemos que si yo le realizo un derecho de petición a un particular, tendrá 15 días como máximo para responderme, y en algunos casos se podrá extender hacia lo que la ley contemple, que tiene posibilidad de ir movilizándose en el tiempo. Pero cuando estamos hablando de las autoridades administrativas, tal vez por la cantidad de solicitudes que les llegan, por la cantidad de trabajos que tienen, pues se ampliaron estos términos. Y es, cuando realizamos cualquier tipo de derecho de petición, el término general se entiende que van a ser 30 días. No obstante, cuando se va a hacer una consulta, una información, y una solicitud de documentos, van a ser 20 días. ¿Y esto por qué? Muchas veces cuando las personas realizan ese mismo inicio del procedimiento administrativo frente a los derechos de petición, algunas veces les faltan algunos tipos de documentos y la entidad le da un mes para poder que subsane y entregue todos los documentos requeridos. Por lo tanto, ya no se entiende que van a ser 30 días, sino 20 días como máximo, porque o si no, puede verse que se pierde el requisito que le estaban solicitando subsanar y entonces perdió todo el derecho de petición, ¿sí? Entonces por eso se hacen ese tipo como de economías. Y por último, 35 días para consulta. La diferencia de consulta e información es que información simplemente yo estoy solicitando una información general. Cuando estoy solicitando una consulta, estoy solicitando un argumento, una proyección argumentativa que realiza la autoridad frente a un tema en específico, que si bien eso no tiene ninguna fuerza vinculante, por supuesto le genera a la administración un deber argumentativo de decirle algo frente a algún tipo de cuestión administrativa, frente a algún trámite en concreto. Entonces por lo general sí se demoran 35 días en responder. Estos trámites del proceso administrativo se ven de dos formas. La primera es la común y general frente a esos derechos de petición,
que se pueden tramitar de forma, ya lo habíamos mencionado, de forma verbal, de forma escrita, y con respecto a la implementación de las nuevas tecnologías que están permeando por completo el sistema de la administración de justicia, también se permite que se realicen por vía electrónica. Es más, yo diría que ya no tendríamos que darle la entidad semántica a esa palabra como de tanta excepcionalidad, sino ya de particularidad, porque se va haciendo frecuente que son más pocas las veces que las personas presentan esos derechos de petición o esos trámites de forma verbal o de forma escrita. Ya casi más que todo es por vía electrónica, canales digitales de las personas, derechos de petición, porque por aquí se puede presentar, etcétera. Es más rápido, más sencillo, menos costoso, entonces es como la particularidad que está habiendo. Y ya también los procesos sancionatorios que se hacen, procesos sancionatorios a nivel disciplinario de los funcionarios en general, o también de los funcionarios que tienen algún tipo de administración de los dineros públicos, que son procedimientos sancionatorios fiscales. Y también el proceso de cobro coactivo, que ya lo veremos después. El común en general escrito ya lo hemos visto. Vamos ahorita a mirar a ver estos últimos para que tengamos un mayor desarrollo conceptual. ¿Se recuerdan cuando les había hablado sobre los funcionarios incompetentes? Que había que tener muy bien determinado a cuál autoridad me voy a dirigir. Eso es muy importante por lo siguiente. Los funcionarios incompetentes básicamente son aquellos que se les tramita pues un derecho de petición y ellos dicen no, yo no soy el competente. Entonces ellos lo que realizan en su deber jurídico y en su deber legal es realizar la respectiva tramitación a aquella autoridad que verdaderamente sí es competente. Entonces, si dentro de los 5 días que se presenta este alegato, el funcionario quien recibe también entonces este trámite, porque supuestamente él es el competente, si este llega a decir que no es competente, pues ya se presenta un conflicto de competencias, porque quien le manda el trámite que dice que no es competente, sino que el otro sí verdaderamente es el competente, pero este a su vez sigue diciendo no, yo no soy el competente, sino que era usted, pues sí se presenta un conflicto de competencias. Y ahí pues vamos a hablar de cuestiones jurídicas que sí ya ingresa lo contencioso administrativo. Cuando son autoridades de orden nacional o departamental distinto, lo resuelve la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado. No obstante, cuando ese trámite de conflicto de competencias se establece entre autoridades de mismo orden departamental, lo resuelve el Tribunal Administrativo de dicho departamento, es decir, de Antioquia, Cundinamarca, cualquier tipo de cuestión que se presente ahí. Y ahí efectivamente hablaríamos sobre un conflicto de competencias negativo, ¿cierto? Pero también existen conflictos de competencias positivos, y es que ambas autoridades dicen yo soy el competente para resolver el caso. La excepción es que no, ambos dicen que no son competentes, pero también pues se presenta teóricamente, pero en la práctica no es muy viable. Con respecto a los derechos de petición, se pueden presentar peticiones que de pronto sean incompletas, porque son oscuras, porque son ambiguas o incluso porque resultan ofensivas, faltan algún tipo de documentos. La administración lo que hace en la mayoría de los casos es que dentro de los 10 días siguientes a la recepción de dicho trámite le dice a la persona, mire, tenga en cuenta que le faltaron estos documentos o no sabemos muy bien qué es lo que nos está pidiendo. El objeto de la petición es abstracto, usted confunde varios temas aquí, no sabemos perfectamente a qué es lo que se está dirigiendo, porque usted puede combinar un montón de solicitudes y ese montón de solicitudes no lo respondemos nosotros, sino que tiene que hacer diferentes trámites para que le respondan. Bueno, eso se puede presentar. Entonces, dentro de los 10 días siguientes, la administración le hace esa advertencia a la persona y este tendrá un mes para subsanarlo. También existen peticiones que deben tener una mayor rapidez a la hora de ser resueltas, por condiciones que la norma expresa. Vulnerabilidad manifiesta, puede pasar. No es lo mismo una solicitud que esté realizando de pronto una persona que tenga condiciones o barreras que le permitan desarrollarse igualitariamente a los demás. Estoy hablando de alteraciones, de afectaciones, mutuaciones completamente anatómicas y medicinales, pues efectivamente a ellos se les debe dar mayor trámite, ¿sí? Porque son cuestiones más importantes, son cuestiones de mayor relevancia.
Pero también tenemos, por ejemplo, a los periodistas. Y es que los periodistas no pueden esperar un montón de tiempo para que les realicen por lo menos una solicitud de información, lo mismo que lo hace una persona normal, porque se entiende que los periodistas es la voz del pueblo a través de los medios de comunicación, para que todos no tengamos que hacer esos trámites individualmente, sino que estos lo hagan de forma independiente y todos nos podamos beneficiar por ese derecho constitucional a la comunicación que tenemos, que recientemente pues la Corte Constitucional ha dicho que no es absoluto frente a los delitos de injuria y calumnia, pero que de todas formas se sigue respetando, y eso está contenido en la libertad de expresión, como la forma de todos nosotros también recibir la información que ellos transmiten a través de sus investigaciones y sus documentaciones en un Estado social de derecho y en un Estado liberal. Tenemos también la vinculación de los terceros, y es que muchas veces cuando se inician estos trámites del procedimiento administrativo inician con un derecho de petición, pero también inician con una solicitud, práctica de pruebas, decisión, etc. Y antes de realizar toda esa continuidad del desarrollo de dicho proceso, cuando la administración vea que una persona puede resultar afectada por la decisión que allí se va a tomar, lo vincula con aras de garantizar el derecho a la defensa. Entonces lo vincula a través, ya sea, si tiene el correo electrónico y fue denunciante y se enajenó del proceso, pero puede resultar perjudicado, pues le ingresan entonces la respectiva notificación personal. O si no, una notificación por aviso, que se hace a través de medios de comunicación masivos, gacetas oficiales, diarios oficiales, para que la persona pues se le ponga en conocimiento de que puede resultar afectada y que tiene la posibilidad, porque es facultativo también, de que se establezca o no en dicho proceso y pues presente pruebas, las practique, alegue cosas y tenga su respectivo derecho a la defensa. Cuando hablamos de dichas pruebas en el procedimiento administrativo, debemos tener en cuenta que es básicamente como funciona en el Código General del Proceso, que se realiza una solicitud de pruebas conforme a las pruebas que allí se establezcan, porque no hay libertad probatoria como sí existe en el derecho penal. También entonces pues se realiza las respectivas argumentaciones de por qué estas pruebas sí son conducentes, eficaces, viables, etcétera, y contra aquel auto que decida sobre la admisión de la solicitud de dichas pruebas, pues no procede recurso alguno. Con todos los trámites que hemos mencionado ahorita sobre el objeto del derecho a la petición, sobre realizar el subsanar los requisitos que no se han satisfecho, sobre estas pruebas que también tienen unos días para poder presentar la respectiva argumentación de por qué si las consideran viables y si las quieren traer en un proceso, opera el desistimiento expreso y tácito, es decir, el primero es la misma persona quien dice: yo deseo desistir de esta prueba, deseo desistir de este trámite, pero muchas veces la administración, cuando son de interés general esos trámites que se realizan, pueden continuar la investigación, pero bueno, eso es un tema que vamos a seguir continuando. Y también existe el desistimiento tácito, y es decir, la administración le da un tiempo para que realice todas esas actuaciones, como lo hemos venido mencionando. Pero en caso de que la persona guarde silencio, se entenderá que desistió tácitamente sobre la misma y se realizará el archivo, por ejemplo, de ese trámite o también de aquella prueba. No se tiene por qué archivar por completo el proceso, pero entonces se entiende que una prueba no la solicitaron porque no realizaron los requisitos que la administración mencionaba, etc. Entonces ahí operan esas dos figuras concretas. Bueno, también existe algo sobre la reserva de documentos que he venido mencionando anteriormente, y es cuando la administración tiene cierta información o ciertos documentos que están vinculados a reserva legal. Por ejemplo, el secreto comercial, una información que pueda comprometer la seguridad nacional del Estado, informaciones que involucren los derechos de la intimidad de las personas, muchas veces cuando solicitan contenido que está protegido por el habeas data, por ejemplo, decir una historia clínica no se podría solicitar, y también por el secreto profesional. Este tipo de documentos está sometido a reserva legal y la administración puede simplemente negarse. Acuérdense que hemos venido mencionando que no se podía negar, pues en estos casos se pueden negar porque la misma ley pues da la justificación de por qué no se pueden presentar estos argumentos, porque vulneran otros derechos o comprometen inclusive la seguridad misma del Estado. En caso
de que la persona no considere de que esos documentos están sometidos a reserva legal, porque también puede pasar de que no estén sometidos a reserva legal y la administración simplemente quiera entonces pues hacerse, digamos que el omisivo frente a ese tipo de documentos, alegando cuestiones que no existen realmente, pues la persona puede presentar un recurso de insistencia. ¿Cómo opera ese recurso de insistencia? Mire, si son autoridades de mismo orden departamental, pues estamos hablando que se presenta ante el tribunal administrativo respectivo, que es respectivo del departamento. Pero si estamos hablando de autoridades administrativas de un distrito, de un municipio, pues se presenta ante un juez administrativo y ellos darán el concepto sobre si efectivamente existe o no reserva legal sobre dichos documentos y existe una causal eximente por parte de la administración para no poder resolver sobre dichos asuntos y alegar que todos estos documentos, al encontrarse en reserva legal, pues no generan la prosperidad de la solicitud de información que la persona está exigiéndole y exhortándole a la administración. Los trámites administrativos también tienen una misma función, no igual, pero sí similar, a lo que se presenta, ojo a esto, con los irregularidades en el proceso. Pero estamos hablando más de irregularidades, por ejemplo, en un acto administrativo que le faltó una coma, una tilde, una argumentación, etcétera. Ellos pueden realizar el saneamiento, o sea, la corrección de dichos procedimientos, pero no lo pueden revocar, ¿sí? Pues no pueden cambiarle el sentido de pronto una palabra por otra donde uno diga, venga, aquí cambió la hermenéutica del acto administrativo. No, ellos tienen que realizar pues correcciones frente a cuestiones semánticas, cuestiones lingüísticas. No se ve de pronto una letra, no se ve de pronto una frase, no utilizamos la tipografía correcta, la letra, y se generó un lineamiento con respecto a la tipografía que generó diferentes dificultades visuales. Eso se puede presentar. Entonces eso lo hace la administración, corrección de irregularidades que se presentan en el trámite. Cuando nosotros hablamos de decisión, estamos hablando de que la administración tiene unos motivos fundados para poder decidir sobre un asunto en cuestión. Esta decisión puede ser o benéfica para el administrado o realmente puede generar algún tipo de inviabilidad de las pretensiones que él está intentando aceptar y que está intentando que se las hagan prosperar. Pero la administración debe tener en cuenta algo muy importante y es la consulta previa, y es que antes de tomar cualquier tipo de decisión, cuando resulte de pronto un tema tan complejo por tocar temas de extrema vinculancia con el derecho constitucional, con sujetos de protección especial por la norma, la administración debe realizar una consulta previa, y es decir, hacer una respectiva determinación de si la decisión, por más que sea legal, puede generar algún tipo de vulnerabilidad manifiesta en su decisión. Y no va conforme a los fines de la Constitución, y es que la Constitución procura ser siempre justa y que un Estado social de derecho no le importa la norma, sino que le importa que la norma se ajuste a la sociedad, más no viceversa. Entonces, por ejemplo, cuando pasan los pueblos indígenas, un acto administrativo que de pronto unos pueblos indígenas solicitaron que se revisara un proyecto que se iba a hacer, generalmente de tipo de fracking, aunque eso ya pues constitucionalmente la Corte Constitucional ha venido mencionando un asunto muy crítico frente a ese tipo de cuestiones, pero digamos que algo que afecta el medio ambiente en los pueblos indígenas, ¿sí? La administración tiene muchos proyectos que por supuesto genera economía a la nación, pero afecta a los pueblos indígenas y afecta a muchas personas. La administración, a través de la consulta previa, puede tomar la decisión de que la decisión se ajusta a derecho, de que ellos tienen todo el arsenal jurídico para argumentar de por qué esta decisión es conforme al principio de legalidad. Pero a través de la consulta previa pueden tomar la decisión de suspender, finalizar o reevaluar la decisión para no tener la determinación concreta de la afectación a un bien jurídico determinado. Y eso perfectamente lo podría hacer la administración.
Con respecto a las decisiones, ya dijimos que las decisiones tenían que ser respectivamente motivadas. Hay donde no sean motivadas, puede incurrir en sanciones disciplinarias el funcionario que emita cualquier tipo de decisión que no esté motivada. Las decisiones se deben notificar, personal o por aviso. Cuando estamos hablando de notificaciones personales, estamos mencionando que la persona pues dejó a través de su firma previamente autorizada que cualquier tipo de decisión pues se realizara a través de la vinculación que él tenía que tener en la entidad, es decir, él debía presentarse a la entidad y decir me declaro debidamente motivado, me declaro debidamente notificado y pues allá le dirán, bueno, presenta recursos, no presenta recursos, es una función que le deben a él también establecer. Pero también sucede muchas veces que la persona no se notifica, ¿sí? No llega ya, no se declara notificado y la administración no puede quedar entonces con una decisión en efectos suspensivos perpetuos. Entonces lo que hace es tener una notificación por aviso. Mire, las notificaciones por correo electrónico, eso no está muy bien visto en la administración, no sé. De pronto por esas críticas o de pronto esa decisión convencional de todos los administradores de justicia de declararse reacios con respecto a la implementación de las nuevas tecnologías, puede ser por eso. Pero en caso de que no se pueda notificar personalmente, si él aceptó que se pueda notificar a través de correo electrónico, la administración le puede notificar a través de correo electrónico. Pero en caso de que tampoco él haya autorizado que se pueda notificar por correo electrónico, se tiene que notificar por aviso. Entonces la administración publica dentro de 5 días siguientes, a través de un diario oficial, gaceta oficial, un medio de comunicación masivo, donde la gente sí lo escuche, ¿cierto? No es que sea pues de pronto un medio de comunicación que subjetivamente la administración crea que lo escuche, pero realmente no, atendiendo a que la sociedad no es lo mismo, ya no todo el mundo escucha las mismas radios, las mismas emisoras, sino que los medios de comunicación se van diversificando. Lo realiza durante 5 días y si él no se presentó, se declara que dentro de esos 5 días él se declaró notificado y que todo se cumplió cabalmente. Ya que veníamos hablando sobre los recursos, existe el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de queja. El recurso de reposición, el recurso de apelación, básicamente es a través de los términos administrativos que allí se establecen sobre cómo se debe presentar y cuándo se debe responder, y es frente a la reconsideración que considera la persona que se está realizando el trámite y resultó que no fue beneficiado, pues de que se realicen ciertas revaluaciones sobre la decisión que se están tomando. Reposición frente al mismo funcionario y apelación frente al superior jerárquico. El de queja es cuando en el recurso de de apelación no se lo concede. Entonces él presenta un recurso de queja y dice, ¿por qué no me están concediendo el recurso de queja? Bueno, podrá decir, por ejemplo, el funcionario, porque no está debidamente motivado, porque no atacó a la providencia que yo establecí, porque no atacó los fundamentos de hecho y de derecho, porque no se considera completamente satisfactorio. Podría presentarse. Entonces él presenta el recurso de queja y ese recurso de queja también lo responde el superior y él podrá determinar y decir, no, si atacó a los argumentos de derecho que se estableció, no en la providencia, sino pues en la decisión del trámite. Yo digo providencia pues haciendo como una conexión con el proceso de lo contencioso administrativo, pero básicamente pues se presentan todos esos supuestos. Es necesario establecer que para la solicitud, práctica de pruebas y como para también establecer la respectiva interposición de recurso, de reposición, o el de alzada, como se conoce muchas veces, subsidiario a reposición, pues que se presente apelación, es necesario establecer que tiene que estar debidamente legitimado por él mismo, pues la misma persona que lo presentó, por supuesto, su apoderado, o por un agente oficioso que debe estar debidamente ratificado, so pena de que si no está debidamente ratificado, pues se entiende que se presentó la caución y se ordena el archivo del expediente. Es necesario establecer que, por ejemplo, en este tipo de recursos se presenta que la persona pueda mencionar o proporcionar las respectivas pruebas para poder darle un complemento de refuerzo y de soporte legal a su recurso, que dentro de los 5 días siguientes se le debe pasar a cada uno de los intervinientes esas pruebas que proporcionó quien está solicitando dicho recurso
y ellos también pues a través de una etapa probatoria que se debe cumplir y que tiene efectos suspensivos la solución de dicho recurso de reposición o de apelación hasta que se solucionen todas esas problemáticas que allí se estableció con soporte probatorio, pues tiene efectos suspensivos, es decir, no se puede solucionar hasta que eso se satisfaga, ¿cierto? Entonces, pues es necesario realizar como esa cierta reflexión sobre los recursos para ya ir procediendo a finalizar el trámite de los mismos y poder continuar con la subsiguiente temática. Puede presentarse en algunas circunstancias el silencio administrativo. El silencio administrativo no genera una procedencia de acción de tutela, como si pasa en los particulares, de que si no me responden el derecho de petición en los términos preestablecidos, yo no puedo acudir al juez constitucional a que realice una acción de tutela prospere los derechos que yo invoco en la acción de tutela frente a la Administración de Justicia y el derecho fundamental de petición, porque la Administración sí tiene una conducta que genera una presunción legal que se llama el silencio administrativo, que puede ser positivo y negativo. La regla general es que sea negativo, es decir, que si la Administración no responde sobre los tiempos que tiene establecidos para responder sobre los recursos, las solicitudes probatorias, las respuestas a los derechos de los trámites, de todo, pues se entiende que la Administración no concedió o no fue favorable con respecto a las pretensiones. Esa es la regla general, pero existen circunstancias excepcionales que establecen que si la Administración guarda silencio, genera un silencio administrativo positivo, es decir, que la Administración concede. Por ejemplo, en materia de contratación, ¿sí? Se le realizó de pronto una solicitud a la Administración, venga, con respecto a este presupuesto, el contrato dice lo siguiente, pero es que pasó estos imprevistos. La Administración guardó silencio, se entiende que se hubiera concedido. Lo mismo, por ejemplo, en los recursos, cuando vamos a ver en el trámite sancionatorio. Vamos a ver que también se presentan esas mismas circunstancias. Pero vamos a hablar entonces dogmáticamente sobre los dos tipos de silencios que hay. Existe el silencio positivo y negativo, ya lo mencionamos, pero el negativo se divide en el sustancial y en el procesal. En el sustancial es cuando realizamos simples peticiones de interés particular o general. La Administración no dijo absolutamente nada. La regla general son 3 meses que ellos tienen para responder. Hay algunas circunstancias donde sí se le permite a la Administración que se demore más de los 3 meses. Entonces, si la Administración no responde, ya ni sean ni en los 3, bueno, primero hablamos sobre los 3 meses. Por ejemplo, la Administración no respondió en los 3 meses, silencio administrativo, ¿sí? Negativo. En otros casos, cuando se permite, por ejemplo, 4 o 5 meses tiene la Administración para responder, se le da un mes más a la Administración para que pueda aplicarse esa presunción legal frente a su conducta. Es decir, la Administración tenía 5 meses para responder. ¿Cuándo opera el silencio administrativo? A los 6 meses, ¿sí? 6 meses calendarios, pues de acuerdo con el Consejo de Estado, los días se deben entender como hábiles y los meses se deben entender como calendario. Se presenta firmeza de los actos administrativos cuando a través, por ejemplo, de una decisión judicial ya se estableció que efectivamente la Administración pues tenía... Se presenta firmeza de los actos administrativos cuando no procede ante ellos ningún recurso o cuando ya se venció el término para también presentarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos que se estableció un acto administrativo donde ya puede ser ejecutoriado y puede ser incluso demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando pierden, por ejemplo, fuerza legal, fuerza ejecutoria. Los actos administrativos, por ejemplo, tienen también una operancia de la prescripción. Por ejemplo, si dentro de 5 años no se ha realizado los respectivos producción o la producción de los efectos jurídicos que debía tornar ese acto administrativo, pues se entiende que realizó una figura de la prescripción. Y también otras circunstancias que pues hacen que pierdan su fuerza ejecutoria y que perfectamente pues ya no queden con la fuerza legal que tenían anteriormente, también en beneficio del administrado, porque no pueden ser perpetuos, porque pocas cosas en el derecho son perpetuas y por supuesto los actos administrativos no van a ser uno de ellos. Existe la revocatoria de los actos administrativos que por lo general son en perjuicio de una persona, del administrado o del gobernado, ¿sí?
Por ejemplo, los actos administrativos, cuando resulten manifiestamente contrarios a la Constitución, a la ley, perjudiquen los intereses sociales, económicos, patrimoniales de una persona, o cuando causen agravio injustificado a una persona, son actos administrativos que pueden ser revocados de oficio o de parte. Si, por ejemplo, no se revoca e ingresa a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde la persona solicita al juez, al tribunal, por ejemplo, que lo revoquen, pues hasta antes de segunda instancia la administración puede decir: aquí la verdad vamos a perder, no lo revoqué yo previamente, yo veo que aquí verdaderamente nos van a condenar, puedo solicitar una conciliación. Eso lo puede hacer la administración. Entonces, por ejemplo, hablamos sobre circunstancias pues que la administración realiza una revocación sobre sus propios actos. Pero tenemos que hablar sobre la revocación, por ejemplo, de los actos administrativos de contenido particular. Son generalmente actos administrativos que generan un beneficio para el administrado. Porque, por ejemplo, si yo soy un administrado, pues no voy a revocar mi propio... voy a solicitar que se revoque un acto contra mí, si me está beneficiando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando la administración dice: este acto administrativo nos perjudicó a nosotros, pero lo benefició a él. No puede la administración decir: voy a revocarlo unilateralmente. No, puede revocarlo unilateralmente cuando genera circunstancias y relaciones jurídicas de afectación hacia una de las partes que se contienen en esa relación de administrador y administrado. Pero no puede la administración, a través de los principios del respeto al acto propio y la inmutabilidad jurídica debidamente mencionados en una concepción pacífica por parte de la Corte Constitucional, en que se revoque de forma unilateral y discrecional esos actos por el principio de la buena fe. Por lo tanto, la única forma para que la administración genere una nulidad o que la administración revoque un acto que ella misma profirió y que genera unas condiciones benéficas para el administrado es a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, demandando su propio acto que él mismo expidió. Mire la paradoja, ¿cierto? Pero estas son las mismas circunstancias que se presentan de forma irrestricta para que pueda proceder esa figura. Porque si yo le doy mi buena fe de que el administrador, a través de su sapiencia y de su máxima inteligencia, me generó una condición benéfica a mí, yo ya no le puedo permitir a él que actúe de mala fe, que actúe en contra de la probidad y de la exigencia que el ordenamiento jurídico le establece a la administración de que actúe de una forma completamente transparente a través de la producción de los actos administrativos para que después me lo revoque. Eso sería incompatible con respecto a un Estado social de derecho que tiene reglas profundas para el derecho administrativo. Entonces, pues eso efectivamente es lo que se establece en esta figura. Voy a hablar de forma muy sumaria sobre las sanciones que se presentan en el proceso disciplinario y en el proceso disciplinario sancionatorio fiscal. Mire, con respecto al proceso disciplinario, ¿cómo se inicia? A solicitud de parte o de oficio se le inicia un procedimiento disciplinario y sancionatorio a una persona determinada. Por ejemplo, si la decisión es suspensión o completamente sanción, tiene siempre que revisarlo el superior jerárquico. Y también admite recursos. Cuando hablamos de personas que no tienen ningún control sobre el erario público, por ejemplo, porque ya ingresa son sancionatorios, sanciones fiscales, hablamos de que aquí sí existe recursos, por ejemplo, de que si en un año no se responden esos recursos, se entiende un silencio administrativo positivo. Es decir, una persona normal, un funcionario público, se le realizó a través de oficio, de parte, un proceso sancionatorio con las respectivas pruebas, solicitudes de pruebas, alegatos, etc. Perdió, por así decirlo. Él presentó el recurso. Ese recurso, recuerde que uno genera efectos suspensivos hasta que responda el superior. Y si el superior no respondió, se entiende que generó un silencio positivo. Aquí también, por ejemplo, en este tipo de cuestiones no se puede realizar unas suspensiones provisionales. O sea, suspendámoslo 2-3 meses. No se podría establecer. ¿Y por qué digo esto? Porque el proceso sancionatorio fiscal, las anteriores dos figuras que les acabo de mencionar, sí se establecen. Por ejemplo, una persona que tiene control fiscal, se presume, la Contraloría General de la República tiene la posibilidad de generar esa presunción de que esa persona tiene un control efectivo en su cargo y puede interrumpir el proceso o puede seguir cometiendo la irregularidad. Solicita una suspensión provisional.
esa suspensión provisional es a través de unos meses determinados, no se le paga a él ni quincena ni nómina, sino que simplemente tiene los compromisos del pago a la seguridad social, las cajas de compensación y los parafiscales. Esas circunstancias sí se mantienen intactas. Pero, por ejemplo, para que opere el silencio administrativo aquí son a través de 3 meses. No es a través de un año, para que genere un silencio positivo administrativo. Y también se debe establecer que con respecto a la sanción, por ejemplo, si lo sancionaron, si a él previamente le habían hecho una suspensión provisional frente a su cargo, se entiende que los términos que él cumplió sobre esa suspensión provisional, porque además también son prorrogables, pues se entienden cumplidos ya a través del proceso en continuidad que se le realiza a través de su sanción. No sé si estoy siendo completamente claro. Es decir, esos términos que él había sido suspendido, pues se le descuentan de la sanción, porque o si no, pues se viola el principio de no autoincriminación y es que me están prácticamente juzgando 2 veces por el mismo hecho, ¿cierto? Entonces me suspendieron y después me condenaron. No, si ya me suspendieron, entiéndase una conexidad, una unidad de propósito, como dicen los grandes dogmáticos frente a este tipo de figuras de la acción de lesividad y bueno, y todas estas circunstancias jurisprudenciales que se han venido mencionando. El procedimiento de cobro coactivo, por otro lado, que lo habíamos mencionado ya muy anterior, que era uno de los trámites que se dividían en la administración, que eran los comunes generales y sancionatorios y de cobro coactivo, es que la administración, siempre que tenga un título ejecutivo, alguna circunstancia, documento, garantía, etcétera, que le permita el cobrar cierto dinero, cierta indemnización, está en su deber de realizarlo. La administración está en su deber de realizarlo. Por lo general muchas veces lo hacen ellos mismos, ¿sí? Un cobro coactivo sin debido proceso, ya existe un título ejecutivo. Otras veces, por ejemplo, cuando las circunstancias, por ejemplo, son debatibles, pues sí tienen que ir ante un juez para realizar estos recaudos. Pero por lo general el cobro coactivo pues, procede por ellos mismos, un acto unilateral y puede ser demandable ante la jurisdicción. Es decir, yo puedo decir, este acto administrativo de cobro coactivo, nada que ver, nada que ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a la jurisdicción a realizar la respectiva demanda. Pero es muy importante establecer lo siguiente. Ese cobro coactivo no genera efectos suspensivos cuando se está debatiendo ante la administración. No se genera efectos suspensivos, sigue operando y pues ya después, si el juez dice que efectivamente ese cobro coactivo no procedía, pues ya habrá unas figuras de indemnización, de reconversión, etcétera, pero efectivamente no procede el efecto suspensivo. Por último tema, estamos hablando de la extensión de la jurisprudencia en sede administrativa y son aquellas vinculaciones que deben tener las autoridades frente a las sentencias y al precedente judicial que se profiera por el Consejo de Estado en sentencias unificadas o por la Corte Constitucional que definan una misma situación de hecho frente a una persona y de la cual a oficio o a petición de parte, pues una persona solicita que se le aplique la misma analogía o los mismos efectos de la producción de los efectos jurídicos a ella, porque alega que tiene una misma circunstancia de hecho frente a lo que se mencionó en la sentencia. Para esto, pues es necesario que la persona realice la respectiva referencia y la copia de la sentencia de la cual él alega que por supuesto se le debe aplicar en su consideración. Para ello, la autoridad debe realizar el siguiente procedimiento y le debe consultar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre si ellos le pueden dar un respectivo concepto. Ellos tienen 10 días para decir si lo emiten o no lo emiten. Si efectivamente ellos le dicen que lo van a emitir, tienen un tiempo máximo de 20 días para definir si efectivamente ellos dicen que la solicitud de la extensión de la jurisprudencia debe ser aplicable o no debe ser aplicable. Y la autoridad pues ya tendrá la decisión definitiva dentro de los 30 días de responder si existe o no viabilidad sobre las pretensiones que se están realizando. Por ejemplo, si se concede el derecho parcial o totalmente, admite recursos, porque puede ser que algunas veces pues la administración dijo, no, pues le concedo el derecho pero parcialmente, y uno dice, no, venga, concédamelo completo, admite recursos. En caso de que no se admita, ya sea porque la administración dice que las circunstancias fácticas no son iguales, no admite recursos y debe ser vía jurisdiccionalmente a través del Consejo de Estado a los 30 días siguientes de que se profiera
la inviabilidad de las pretensiones, se debe acudir al Consejo de Estado para demandar y para realizar el control jurisdiccional sobre esa solicitud de extensión de jurisprudencia. Si por ejemplo, no se acude al Consejo de Estado durante los 30 días, se reanudarán los términos que estaban respectivamente suspendidos y se continuará con el respectivo trámite que efectivamente exista.